Buenas tardes con todos los asistentes al evento del día de hoy, correspondiente a la presentación del libro sobre turismo y desarrollo desde un enfoque territorial y el COVID-19. Es para mí un grato privilegio darles la bienvenida a propósito del conversatorio que tendremos durante esta jornada. El día de hoy desarrollaremos las actividades con base en los siguientes elementos, con base en estos aspectos. En primer lugar, la presentación estará a cargo de Janine Alvear, quien tuvo la oportunidad de leer el texto previamente durante el desarrollo del mismo. Después pasaremos al panel donde conversaremos un poco más acerca del contenido y la coyuntura de la temática del turismo y COVID-19. Finalmente, tendremos un espacio en el cual ustedes pueden hacer preguntas. Estas serán recibidas mediante el chat, en donde pueden escribir sus inquietudes. Bien, para empezar esta jornada, quiero presentarles a Janine Alvear. Ella actualmente es analista de fomento productivo y turismo en el Congope. Dentro de su carrera profesional se ha desempeñado en distintos espacios, en distintos ámbitos, entre los que podríamos mencionar el hecho de haber participado como coordinadora de turismo rural y comunitario en el gobierno provincial de Pichincha. También ha sido coordinadora del PDNR en el área de turismo y fue directora técnica encargada de la Cámara de Turismo de Pichincha. Janine tuvo la oportunidad, como así lo había mencionado, de haber leído previamente el texto durante el desarrollo y la construcción del mismo. Sus aportes, sus correcciones al documento fueron valiosas en el proceso de ir perfeccionando este documento. Janine, bienvenida a este espacio. Víctor, muchas gracias a todos los panelistas, a todos los presentes. Realmente y sin duda, primero darles un cordial saludo de nuestras autoridades, el abogado Pablo Jurado, presidente de Congope, y el doctor Edwin Miño Arco, director ejecutivo. Sin duda para nosotros como Congope, el contar con un libro en nuestra serie de territorios en debate es de vital importancia en estos temas y en esta actual coyuntura que nos vemos todos enfocados a través de la crisis y de la emergencia del COVID-19. Y en especial un libro que pueda fortalecer, unir y contar con nuevas experiencias acerca del sector turístico, que realmente nos hace mucha falta información sobre estos temas antes del COVID y ahora aún más. Bueno, sin duda comentarles que el sector turístico se desarrollaba de una manera increíble, digamos así, ganaba posicionamiento en países donde su mayor ingreso económico era en turismo, ¿no? En el 2009 esperábamos un crecimiento importantísimo de todo el sector por el interés de las personas en los viajes. Todos podíamos movilizarnos, todos podíamos mover y a cada uno nos llenaba el deseo de nuevas experiencias de vida. Queríamos contar con nuestras experiencias de vida y qué mejor realizarlas a través de un viaje. Sabemos también que ningún espacio económico, gremial o académico o alguien relacionado al sector turístico pudo prever esta situación, generada netamente en el turismo, ¿no? Tuvimos situaciones anteriores como el atentado del 11 de septiembre, también el virus SARS en África, la recesión económica mundial que afectó en el 2009, pero ninguna de estas fue un golpe tan duro como el que recibimos ahora en el tema del turismo. Nuestra industria sin chimeneas, de gente para la gente, que no puede sobrevivir sin turistas y visitantes. Y nos dimos cuenta también que era hora de reinventarnos, ¿no? De ser, al ser el sector económico más golpeado a nivel mundial y en esta crisis sanitaria. Y como Congope,
una de las primeras ideas fue contar con este libro que nos permita recopilar esta información para tener una base en donde podamos ayudar a los gobiernos provinciales de alguna manera a reactivar este sector. Los gobiernos provinciales han sido muy dinámicos y varios de ellos han contado con diversas estrategias que les ha permitido ya hacer una pequeña reapertura de los sectores turísticos que cuentan ya con las normas y con los protocolos de bioseguridad. En este libro lo que se trató de recopilar es primero el sentido ex post del turismo, cómo venía el turismo, cómo se había desarrollado el turismo en estas primeras décadas en el Ecuador, cuáles habían sido sus debilidades y sus potencialidades para ponernos en un entorno, en una realidad, para partir de nuestra visión del turismo como país. Entonces, sin duda, vimos que el turismo fue la primera fuente de ingresos en algunas ciudades, pueblos y localidades rurales que cambiaron también su actividad económica y apostaron por el turismo para poder potencializar y complementar con sus otras actividades productivas del territorio. Esto, sin duda, dinamiza la actividad económica de cada uno de las localidades y existen intercambios, sinergias, más allá de las fronteras geográficas que puedan tener en territorio, porque sabemos que el turismo no tiene límites físicos ni geográficos. En este sentido, para Congope poder contar con experiencias y análisis especializados de los sucesos que se dieron en el sector turístico durante la pandemia es fundamental para que los gobiernos provinciales puedan seguir contemplando estas acciones innovadoras y se puedan recopilar también las diversas experiencias relevantes a nivel local e internacional para hacer un aporte para las tomas de decisiones institucionales y también su articulación con los actores en el territorio. Hoy más que nunca sabemos que el turismo, tenemos que unirnos en el turismo. Hoy los actores de las mesas turísticas, de las localidades, de las OGDs en algunos casos, de todos los actores sociales, comunitarios, académicos, hoy más que nunca tenemos que unirnos para tomar decisiones en conjunto y poder activar este sector que está tan afectado. Hemos visto también en los artículos muy importantes de todos los autores que el turismo en espacios abiertos, como el rural y comunitario, se establece como uno de los tipos de turismos con mayor acogida en nuestra nueva realidad, en una reactivación, considerando también esas actividades que son al aire libre, con limitada capacidad de carga. El turista quiere ahora experiencias con poca gente, no quiere un turismo masivo, quiere un turismo de cielos abiertos, quiere especializado, puede tomarse más días para visitar este lugar. Entonces, este perfil de turista también ha cambiado durante la pandemia y debemos verlo como algo positivo, algo que nos ha dejado la pandemia para poder reinventarnos y también promover estos sitios turísticos de las ruralidades que en algún momento fueron relegados en nuestra realidad nacional por el turismo de sol y playa. Ahora es el momento de tener también esa diversificación productiva a nivel local y una alternativa para la puesta en valor de esos patrimonios locales, rurales, que pueden contar con mayor atractivos turísticos para estos visitantes nacionales que quieren ya reactivar. Ahora justamente estamos en época ya de vacaciones. Hemos visto que la gente ya quiere salir, la gente quiere reintegrarse con la naturaleza, reencontrarse con esos lugares a los que frecuentaba. Sabemos que estamos preparados, que el sector privado ya cuenta con los protocolos de bioseguridad y también es un reto para nosotros como gobiernos provinciales
poder ofrecer y dar estos servicios de calidad y dar esa seguridad al turista, que el turista se sienta seguro de visitar nuestros atractivos, se sienta seguro de visitar nuestros productos turísticos, que puedan consumir de nuestra gastronomía, que puedan visitar y llevarse ese recuerdo de nuestras artesanías. Y sin duda vemos que este libro es un gran aporte para que también la gente comprenda cuán importante fue el poder contar con información gracias a ustedes, gracias a los actores, a los especialistas que tienen esta información a la mano, que han podido realizar y hacer la investigación y también que son un aporte importante para el sector. En el libro tenemos artículos especializados con una visión y los efectos de la pandemia del COVID, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, cómo se mueve este tema del turismo, ¿no? Hemos visto algunas publicaciones recientes que nos han llegado en los informes internacionales que se cree que a partir del 2024 va realmente hacer una reactivación total del sector turístico. Nos espera una tarea fuerte, una tarea sin duda, un reto y también una tarea llena de innovación para que nuestros sectores turísticos en las provincias puedan seguir adelante. Agradecer también una iniciativa que venía ya posicionándose y está en posicionamiento, como es el Imbabur, el Geoparque Mundial, que sin duda por temas COVID ha sufrido un poco de retraso, sí, pero sin duda es una experiencia exitosa. En sí, el enfoque integral del desarrollo turístico en el territorio. Sin más, Víctor, agradecerles a todos los autores del libro por su gran labor con todo el sector turístico y con todos estos amigos, digamos así, de nuestras redes turísticas, que no es solamente el servicio turístico, la verdad, sino todas las cadenas productivas que se mueven alrededor del turismo. Sin más, les dejo ya con los panelistas que nos van a dar un resumen de sus valiosos artículos y cómo estos nos pueden ayudar para tomar nuestras decisiones muy acertadas o poder también generar nueva información turística que necesitemos a mano. Muchas gracias, Víctor, por este espacio. Gracias, Janine, por las palabras de introducción al evento. Quiero aprovechar también para agradecer a las instituciones que han sido parte de este proceso de elaboración del documento, ya que es la suma de distintas instituciones. En primer lugar, el CONGOPE como el ente articulador de toda la estructura que permitió el desarrollo de la construcción de distintos documentos alrededor del lo que viene a ser esta colección de libros de territorios en debate, donde también se encuentra el tema de turismo, a Flaxo Ecuador por brindarnos este espacio para la discusión, a Incidencia Pública, que también es parte de la estructura de organización del desarrollo de estos documentos. A continuación pasamos al desarrollo del panel. Contaremos con 3 coautores del libro, 3 de los coautores. Tenemos a Enrique Cabanilla, quien es actualmente docente investigador, quien ha desarrollado procesos relacionados a la academia y a la vinculación, la investigación, a la consultoría en varios países latinoamericanos como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Nicaragua, Guatemala, entre otros. Cuenta con una maestría en gestión del desarrollo del turismo y un doctorado en geografía en la Universidad Nacional del Sur, Argentina, en la que investigó sobre el desarrollo y características del turismo comunitario en Ecuador. Cuenta con más de 100 publicaciones entre artículos, libros, conferencias y manuales relacionados con diversos temas en el sector. Sus líneas de investigación están relacionadas con el desarrollo territorial del turismo, innovación de empresas, destinos turísticos sostenibles con especial énfasis en el desarrollo del espacio rural. Ha sido consultor de organismos nacionales e internacionales para la creación de modelos y procesos para el desarrollo local a través del turismo.
También nos acompaña en esta jornada María Soledad Oviedo. Ella tiene una maestría en gestión y dirección de empresas turísticas de la Universidad de Alicante, España. Posee una maestría en asentamientos humanos y medio ambiente de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Estudió ingeniería en administración de empresas turísticas y hoteleras en la Universidad Internacional SEC del Ecuador. Su experiencia académica se basa en el campo de la investigación en temas de planificación del turismo, turismo urbano y sostenible, conservación del patrimonio, entre otros, además de la experiencia en cargos de gestión como la coordinación de la maestría en turismo y en su momento el subdecanato de la Facultad de Ciencias Gastronómicas y Turismo de la Universidad UTE. Finalmente, cerramos con Carlos Merizal de Leyton, quien es ingeniero comercial por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra, magíster en gestión de proyectos educativos y sociales por la Universidad Técnica del Norte, con una especialidad en liderazgo y gerencia por la Universidad Técnica del Norte. Diplomado en gerencia de marketing por la Universidad Regional Autónoma de los Andes. Desde el 2015 viene impulsando con el Comité de Gestión la causa Imbabura Geoparque Mundial de la UNESCO, logrando la acreditación internacional el 17 de abril de 2019. Es integrante de la Mesa de Coordinación de la Red de Geoparques en América Latina y el Caribe. Actualmente es director de Cooperación Internacional y Coordinación del Comité Interinstitucional de Gestión del Geoparque Imbabura desde el Gobierno Provincial de Imbabura, cargo que ostenta desde el 2015. Y en este momento quisiera a los panelistas invitarles a que nos planteen sus puntos de vista con relación al escenario que empezamos a llamar el post-COVID. Un escenario que originalmente lo pensábamos a inicios de la pandemia, cuando creíamos que esta pandemia tenía una fecha de fin, que iba a terminar, cuando los impactos hacia el turismo se los empezaban a considerar como impactos al mediano plazo, que sin embargo, más de un año después nos tienen aquí discutiendo todavía el tema. Enrique, dentro de este contexto del post-COVID-19, desde tu perspectiva, ¿cuáles han sido los impactos que ha generado COVID-19, más allá de los económicos que hemos estado ya mencionado y discutido en otros foros? ¿Cuáles son esos impactos quizá ocultos o que están presentes dentro de esta lógica? Muchas gracias, mi estimado Víctor. Muchas gracias a todos. Gracias por estar aquí. Realmente, bueno, no dejamos de aprender, ¿no? Justo la noticia del reporte de Naciones Unidas sobre el impacto del no turismo en las economías mundiales, que ubica al Ecuador en segundo lugar, debajo de Turquía, todavía nos está planteando que estamos en un escenario que debe ser enfrentado de una manera, yo creo, muy radical, más intensa, ¿no? Buscando como soluciones un poco más proactivas. Porque realmente nos pusieron un botón de reseteo donde nos ha tocado reaprender de muchas cosas. Una de esas de la demanda. En un mercado como el ecuatoriano, que tenía pues, ciertas empresas y ciertos espacios, ciertos destinos, inclusive como Galápagos, muy vinculados, por ejemplo, al turista internacional, que creo yo coincido con Janine, demorará en regresar todavía en el flujo que lo teníamos antes, pues nos ha tocado regresar a ver al turista de proximidad, al turista nacional, al turista que se mueve dentro del territorio. Esto también nos ha lanzado otro elemento que creo va a perdurar no solamente durante esta pandemia, sino más allá, que el tema de la seguridad en el servicio turístico es importante. ¿Sí? Todo el tema de la bioseguridad, todo el tema de la seguridad en diferentes factores de la operación, creo que va a ser más que nunca un tema que va a marcar inclusive qué oferta es la que todavía se podrá seguir ofreciendo. Y tal como lo mencionamos también en el documento,
también nos llevará a pensar de que la política turística debe tener unas visiones desurbanizadas y desconcentradas del desarrollo. Y eso para el caso de Ecuador es un tema importante. En el artículo mencionabas, por ejemplo, con preocupación, que la oferta turística ecuatoriana ha mostrado poca capacidad frente a estas nuevas demandas que tenemos. Tal como le decía también Janine, de este tema rural, de aventura, de agroturismo, cultural, puesto que si vemos nuestra oferta de servicios turísticos cartografiada, tan solo una de cada 10 empresas están en el área rural, es decir, tenemos que compartir esa urbanización. Y también por el otro lado, debemos combatir también la concentración que tenemos cantonal. 20 cantones del Ecuador tienen el 75% de la empresa turística. ¿Y a qué llama esta? A que justamente, comparto como lo decía nuestra primera interlocutora, el turista de hoy busca en ese sentido de evasión, de irse a lugares menos congestionados, menos de proximidad, etcétera, de los que antes acostumbraba. También el hecho es que en este aprender de la demanda y en este aprender también de las nuevas políticas, nos enfrentamos a un sitio que tiene, a un sector que tiene demanda, una afectación económica grande, no solo en las empresas, como ya lo habían bien manifestado, sino también en la demanda. Un consumidor que llega con miedo de gasto, por varias razones, ¿no? Por el tema de tener a veces un fondo para atender temas como este mismo de la posible infección, etcétera. O también un grupo que ha enfrentado el desempleo y ha entrado a veces a hacer cosas en el subempleo o algunos otros elementos que, claro, pospondrán en mucho el gasto que tenía destinado para hacer el tema turístico. Esto, según los datos que presentamos en el artículo, también nos da una línea de reenfoque para la oferta de circuitos y la oferta de servicios. Pues tenemos gente que cada vez es más excursionista, menos días de pernoctación fuera de su casa, que va a viajar en los grupos de seguridad que creó durante la pandemia, que son su familia, sus amigos más allegados tal vez, y que se hacen nuevas preguntas. Estas nuevas preguntas, para cerrar con lo que empecé. ¿Qué tan seguro es? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué certificaciones tiene? Entonces, creo yo, esos son algunos de los elementos que tendremos que tomar en cuenta en este momento ya para prepararnos a la plena reactivación. Gracias, Enrique. Siguiendo la misma línea, Carlos, a propósito de esta visión también un poco regional que manejan alrededor del geoparque, ¿qué visión hay desde fuera, desde los otros geoparques? ¿Cómo ven la cuestión del turismo y el efecto con COVID-19? Muchas gracias, Víctor. Buenas tardes con todas y todos. Gracias por este espacio para compartir las experiencias del proceso Geoparque Imbabura. Bueno, yo quisiera empezar diciendo la situación que encontramos en el 2015, cuando en Imbabura se tomó la decisión de querer ser un geoparque mundial de la UNESCO. Lamentablemente pudimos evidenciar demasiadas debilidades, especialmente en el desconocimiento de la caracterización del territorio. Hemos vivido siempre en territorios donde para la fotografía el paisaje es precioso, pero en muchas circunstancias no hemos pasado más allá de eso. Nos hemos conformado con vivir en territorios bonitos, pero el momento en que nos preguntan respecto a la evolución, a la situación de estos entornos, simplemente la respuesta ha sido no sé. Cómo ha sido la evolución de los volcanes, cómo ha sido el origen de las lagunas, los aspectos culturales. Es decir, ha habido una falta de valor agregado al potencial turístico que podemos tener como territorio.
Una vez que Imbabura fue calificado como Geoparque Mundial de la UNESCO, inmediatamente se pasa a ser parte de la red de geoparques de América Latina y el Caribe, y también de los geoparques mundiales de la UNESCO. En este momento hay 169 geoparques mundiales de la UNESCO en todo el planeta. Y en Latinoamérica, desde México hasta Chile, hay apenas 8 geoparques mundiales UNESCO calificados. ¿Y cómo entendemos esta acreditación internacional? Primero vemos como un primer peldaño, un gran desafío. No es el fin el Geoparque Mundial de la UNESCO, sino es el medio para caminar hacia un desarrollo territorial sostenible, para comprender que es fundamental la educación de la comunidad. Es totalmente necesaria la vinculación de la academia hacia el territorio, que facilite la caracterización, la investigación del territorio, que ese conocimiento llegue fácilmente hacia la comunidad, de tal manera que podamos agregar valor a las actividades de turismo especialmente. Apoyados en los demás geoparques en Latinoamérica, se abre un abanico de oportunidades para conocer en qué estado estamos. Y nos damos cuenta que es cierto que otros países, por ejemplo México, totalmente más desarrollado en actividad turística. Sin embargo de eso, hay otros, Perú también más avanzado que Ecuador en facilidades turísticas. Sin embargo de eso, vemos que el potencial de Imbabura es muy importante, pero sucede que nos hemos quedado en eso, de que solamente nos hemos conformado con los recursos turísticos, darnos cuenta que Imbabura y todo el Ecuador es potente en recursos turísticos y que no habíamos dado un paso más adelante para transformarlos en productos turísticos. Que cada lugar de interés geológico, natural, cultural, tenga su propio mapa, tenga un catálogo, si es posible, de senderos, cada una de las provincias. En Imbabura estamos soñando en eso. Estamos iniciando el proceso del programa de senderización, de tal manera que al menos las 36 parroquias que tienen, las 36 parroquias rurales que tiene Imbabura, al menos cuenten con un sendero que puede ser un producto turístico, con su croquis, con su información, con los lugares de interés en ese sendero, con la gente debidamente informada y capacitada, ojalá con un modelo de gestión, y que el Ministerio de Turismo acompañe estos procesos, que ojalá se cambie el modelo de gestión también del MINTUR, porque a ratos somos solamente coercitivos, ¿no? Pudiendo ser acompañantes de un proceso para que los emprendimientos funcionen, porque lo más fácil para el emprendedor es quebrar, más aún en esta situación de pandemia. Y lo más difícil es tener éxito. Pero en el momento en que tiene éxito el emprendedor, quizá ya sepa cómo entonces defenderse y sepa ese know-how necesario para seguirse desarrollando. En esta parte nos apoyamos fuertemente con los geoparques mundiales de la UNESCO, y en estos días, desde la pandemia, se ha intensificado mucho más por esta oportunidad de utilizar más tecnología. Estamos abriendo espacio en la Red Mundial de Geoparques. Solamente para mencionar algo, en este año hemos tenido participaciones entre 44 países a nivel mundial. A fin de mes tenemos una participación entre 55 países, queriendo internacionalizar a Imbabura, pero tampoco nos queremos engañar. No significa que queremos hablar solamente lo bonito de Imbabura, sino que también es oportuno reflexionar hacia lo interior y decir y evidenciar cuáles son nuestras debilidades, qué es lo que nos hace falta por hacer, de tal manera que este geoparque sea esa escalerita, ese camino para poder irnos desarrollando. El COVID-19 nos ha desnudado, nos ha mostrado todas las debilidades. Desde el miedo inicial que todos tuvimos, ¿no? Donde todo se bloqueó, una actividad turística en cero, y quizá menos de cero, porque ha habido muchas quiebras en el territorio. Muchos actores locales pensando que como somos un geoparque mundial, entonces las cosas cambian inmediatamente. No. El Geoparque Mundial abre oportunidades, genera espacios con criterios de calidad. El estudio, la documentación, la sistematización es fundamental para que esos conocimientos agreguen valor a la actividad turística, y ojalá también
sumado buenas prácticas en educación, buenas prácticas en turismo, ojalá se conviertan también en buenas prácticas de conservación. Porque a ratos nos confundimos, a veces pensamos que con ser indígena es suficiente para atraer turismo, o con ser afrodescendiente también es suficiente, o con ser mestizo es suficiente, no hay tal. Ahí tendremos que hablar también de identidad cultural, para saber quiénes somos, para explicar quiénes somos y para valorar esas cosmovisiones y ojalá vivir la interculturalidad en los territorios y que eso también potencie la actividad turística. Reaprender, nos hemos maltratado duramente y disculpen, no quisiera ser tan drástico, tan duro, pero nos hemos maltratado tantos años diciéndonos que indio tal y cual, negro tal y cual, michos tales y cuales, nos devuelven para allá, para acá, pensando que eso significa debilidad, la diversidad cultural. Acá en Imbabura, con esta característica, con esta calificación de Geoparque Mundial UNESCO, pensamos que esa diversidad cultural debe ser potencia del territorio. Y para afrontar esta situación de COVID, entonces tenemos que empezar a trabajar de otra manera, a reaprender. Ojalá no volvamos a ser los mismos. Como decía Enrique, ojalá aprendamos de esta situación, que no volvamos a ser los mismos, sino ojalá seamos un poquito mejores para reactivar social y económicamente, poniendo valor agregado a cada uno de los aspectos, ¿no? Gracias, Víctor, en esta primera intervención. Gracias, Carlos, por estas palabras y reflexiones acerca de la temática, del contexto de este parque. Sin embargo, es menester señalar que una de las cosas que más han salido a la luz hoy en día es el tema de las tendencias, puesto que COVID-19 nos enfrentó al tema de que estamos frente a un nuevo tipo de turismo y hay nuevos tipos de turismo para hacerlo y hay nuevas tendencias, hay nuevas necesidades. Ya Enrique fue mencionando algunos de los aspectos a considerar para este nuevo tipo de turismo, lo mismo que las necesidades que Carlos señala alrededor de eso. Soledad, dentro de este contexto, desde tu perspectiva, ¿cuáles son estas tendencias que COVID-19 nos deja en realidad para hacer frente a este nuevo tipo de turismo en esta nueva realidad? Muchas gracias, Víctor. Sobre todo, gracias por la oportunidad de poder plantear este tema que me parece absolutamente relevante frente a la crisis que estamos viviendo actualmente por la pandemia. Y bueno, también quisiera hacer énfasis en que ha sido un espacio importante para incluir a nuestros ex estudiantes. En mi caso, escribí el artículo con Fernanda Olivo, quien fue mi tesista, sobre justamente las tendencias del turismo, ¿no? Un poco comparar lo que fue antes de la pandemia a nivel mundial y en nuestro país, para luego pasar a ver cómo esta crisis nos ha transformado y cuáles van a ser esas tendencias post-pandemia a las cuales en realidad tenemos que ajustarnos. Es decir, nosotros para ofrecer nuestros productos tenemos que ajustarnos a estas nuevas necesidades, a estas nuevas motivaciones que van a tener los turistas. Y ya como lo mencionaba Enrique, las medidas de seguridad van a ser básicas, ¿cierto? Entonces, la gente va a buscar sobre todo maneras de mantener un poco estas medidas de bioseguridad que hemos estado viviendo en esta época, es decir, el distanciamiento social, el contacto con la naturaleza, el estar al aire libre. En ese sentido, obviamente, las tendencias que van a funcionar, digamos, y que ya están un poco en vigencia, son las del turismo de naturaleza, el turismo rural, todo aquel tipo de turismo que nos permita escapar un poco del encierro, ¿no es cierto? Porque ya la cotidianidad para nosotros se ha convertido en esto de vivir el encierro. Entonces, todo aquello que nos permite escapar del encierro, tener un poco de aire libre, de contacto con la naturaleza que se ha vuelto tan necesario. Otro de los tipos de turismo que va a tener un fuerte auge en la post-pandemia, digámoslo así, va a ser este turismo de salud y bienestar. Todo lo que nos permite reconectarnos con nosotros mismos, con nuestra espiritualidad, con nuestra salud física, con mejorar el sistema inmunológico. Entonces, todo lo que tenga que ver con espacios como spas,
un poco lo que ofrece, por ejemplo, Baños de Agua Santa, eso va a tener mucha vigencia. Otro tipo de turismo también que va a tener vigencia, porque sobre todo se relaciona, por ejemplo, con el turismo rural y de naturaleza, es el turismo gastronómico, ya que nos va a permitir vivir experiencias, que es una de las motivaciones actualmente para los turistas, ¿no es cierto? Vivir experiencias y ahora sobre todo experiencias vinculadas con el tema también de protegerse y cuidar su salud. Entonces, el turismo gastronómico es una tendencia que nos puede permitir un poco desarrollar en cada una de las localidades ese contacto, ¿no es cierto?, con lo rural, con los productos locales, con nuestras tradiciones y cultura en cuanto a la gastronomía, es algo que también se puede aprovechar para desarrollar, digamos así. Otra de las tendencias también que va a tener auge es el slow tourism, que ya ha venido un poco desarrollándose, ¿no es cierto?, en contraposición a esto de viajar como locos y en el menor tiempo posible visitan la mayor cantidad de lugares. Ya se empieza a presentar esta tendencia del slow tourism que busca lo contrario, que busca profundizar la visita en un solo lugar, ¿cierto? Para conocer todos los aspectos, para aprovechar, para disfrutar de todo lo que nos puede ofrecer un solo lugar y también un poco en esta perspectiva de que la gente necesita descansar, desconectarse, dejar de correr del día a día y relajarse. Entonces, en ese sentido, el slow tourism también va a ser una de las tendencias que tenga vigencia después de la pandemia. Y hay una tendencia bastante importante que ya viene desarrollándose el concepto más o menos desde el año 2015, que es el workation, que es la mezcla de work and vacation. Y ya viene desarrollándose en los países europeos, en los Estados Unidos, porque mucha gente busca un sitio de relajación para trabajar, en vista de que en los países desarrollados se trabaja mucho desde las casas, ¿no es cierto? Es decir, a través del teletrabajo, ya lo vienen haciendo desde hace tiempo, entonces cada vez más han ido buscando lugares desde donde puedan trabajar a través del teletrabajo, pero que también les permitan realizar actividades de ocio, de relajación, para no estar totalmente encerrados en el trabajo. Entonces, esta tendencia obviamente se va a agudizar porque con la época de la pandemia hemos tenido obligatoriamente que teletrabajar, ¿no es cierto? Entonces, esta tendencia se va a desarrollar, ya está bastante desarrollada, si es que nos ponemos a investigar un poco sobre workation, vamos a ver cómo ha crecido esta tendencia desde 2020, obviamente, y vemos ya unos pequeños destellos de esta tendencia en nuestro país. Ya hay, por ejemplo, algunas hosterías, algunos hoteles que están un poco alejados de la ciudad, que están empezando a ofrecer este servicio, ¿cierto? Entonces, venga y quédese con nosotros durante un mes, tenemos una tarifa durante un mes y le ofrecemos alimentación, alojamiento, internet disponible todo el tiempo para que usted pueda trabajar desde aquí. Entonces, es una tendencia que se va a desarrollar y como comento, ya empieza también a verse un poco por país. Eso es lo que les puedo comentar sobre tendencias que estamos tratando en el artículo que consta en el libro. Y antes de que nos abandones de esta parte, Soledad, para dar seguimiento a la siguiente parte. Hasta este momento los panelistas nos han dado una visión un tanto amplia, general, desde lo internacional, el mundo, sobre la situación del turismo, y nos interesaría dar un salto para entender qué pasa ahora con la cuestión local, con la cuestión de Ecuador. Mientras tanto, les recuerdo a los asistentes que sus preguntas las pueden formular en el chat por vía escrito. Al final de las intervenciones de los panelistas, daremos un espacio para que estas preguntas sean respondidas por parte de ellos. Soledad, acabas mencionando esta parte de las tendencias, señalando que en el Ecuador empiezan a verse unos primeros casos y haces alusión específicamente a empresas privadas, a hosterías, que de hecho algunas incluso antes de la pandemia ya habían identificado esta tendencia de workation y que a la actualidad han sido las pioneras dentro de este mundo que se empieza a abrir. Sin embargo, sabemos que dentro de esta estructura de la operación turística, del turismo en sí, no solo las empresas privadas, aunque son las que están al pie de lucha en la gran cantidad de espacios del turismo, se necesitan para que el turismo como una actividad triunfe.
¿Cuál sería el rol, en este caso, de los gobiernos locales por una cuestión de descentralización para poder aportar en el desarrollo de este nuevo tipo de turismo? ¿Qué tendrían que hacer los gobiernos locales para poder dar ese salto y permitirnos el paso al país hacia el crecimiento en este nuevo tipo de tendencias con esta nueva realidad del turismo? Soledad. Bueno, considero que el rol de los GATS es absolutamente fundamental porque está ligado con la planificación del turismo, ¿cierto? Son los responsables, digamos, como bien tú decías, en este proceso de descentralización, de planificar la actividad turística en los territorios y en ese sentido tienen la capacidad de convocar a los stakeholders, es decir, a los actores del turismo, ¿cierto? Para trabajar en conjunto. En este momento grave de crisis hay que trabajar sobre todo en resiliencia, ¿no? En cómo recuperar este turismo y tal vez también plantearse cómo hacerlo de una manera distinta para no cometer los mismos errores. Como decía Janine, estamos en un proceso ahora, ¿no es cierto?, que nos permite en la práctica empezar casi desde cero y decir, no volvamos a cometer esos mismos errores que hemos hecho, o cambiemos las cosas, o planteemos, innovemos con cosas nuevas, ¿no es cierto?, que nos permita llevar el turismo de mejor manera en los territorios. Entonces, a largo plazo, yo creo que el rol de los GATS, de los gobiernos locales, es el de cambiar el modelo, ¿sí? Buscar un modelo que realmente sea resiliente, que sea sustentable, que sea regenerativo, un turismo regenerativo que nos permita buscar el beneficio para las comunidades, para las localidades, ¿cierto? Que participen todos los actores del turismo, ¿sí? Y ahora ya en cuestiones específicas, ¿no es cierto? Pienso que los GATS ya a corto plazo tienen que trabajar mucho en la percepción de seguridad. Eso es básico, ¿no es cierto? O sea, la gente no se va a ir a un sitio en donde piense que va a correr riesgo en cuanto a la pandemia, digamos así, ¿no es cierto? En cuanto al contagio. Entonces, hay que trabajar mucho en esta percepción de seguridad, sobre todo para ir captando lentamente de nuevo a los turistas extranjeros, ¿no es cierto? En el turismo interno, digamos que hay lugares que tendrán que trabajar mucho en cómo hacer para que no se saturen, ¿no es cierto? Ya Janine lo había mencionado también, hay lugares que ya están recibiendo muchísima gente, que ya están sobrepasando su capacidad de carga, incluso estando en pandemia. Entonces, ¿qué va a suceder en el momento en que realmente ya tengamos más libertad para salir, para viajar? Hay que pensar ya en esa situación como gobiernos locales. Hay que pensar en el tema de promoción, ¿no es cierto?, para poder reactivar la demanda poco a poco. Los gobiernos locales tienen el tema de la creación de productos, ¿cierto? Entonces, tienen que empezar a crear productos que se ajusten a esta nueva realidad que estamos viviendo. Ya no nos sirven los productos que teníamos antes, probablemente algunos sí, pero tenemos que hacer muchos ajustes, pero habrá también que crear nuevos productos, habrá que innovar de acuerdo a estas nuevas tendencias y a estas nuevas necesidades de los consumidores del turismo. Es clave también que los gobiernos locales apoyen a las microempresas, ¿cierto? Entonces, el apoyo tiene que empezar justamente en las localidades. ¿De qué manera los GATS cantonales, provinciales pueden apoyar para el fomento de la innovación, de la competitividad de las pequeñas empresas que existen en cada una de las localidades y la puesta en valor de los atractivos locales de una manera sustentable? Esto me parece que es básico para que cada una de las localidades pueda ofrecer experiencias de calidad y experiencias seguras para los turistas. Gracias, Soledad, por la respuesta. Siguiendo esta lógica de los gobiernos locales, quisiera consultarle a Carlos, y a propósito de lo que nos fue contando sobre el proceso de la presencia del Geoparque mundial aquí en el Ecuador, el Geoparque Imbabura. Este rol que nos empieza a mencionar Soledad Oviedo acerca de los gobiernos locales y las estrategias que deben desarrollar, creería que fue gran componente dentro de las actividades que se realizó para la presentación de la propuesta del Geoparque. En ese sentido, toda esa estructura que, por ejemplo, se vivieron en la construcción del Geoparque, ¿de qué manera nos puede servir hoy en día para repotenciar el turismo en este escenario COVID-19?
Gracias. En el gobierno provincial de Imbabura se empezó gestionando este proceso como proyecto Geoparque Imbabura desde el 2015, como había dicho. Y una vez alcanzada esta acreditación, en el 2019 propusimos un trastoque en la estructura organizacional de la prefectura. Propusimos que la dirección en donde se gestionó el proceso se modifique un poco y ahora se llame Dirección de Cooperación Internacional y Geoparque Imbabura, de tal manera que el proceso siga fundamentándose, siga fortaleciéndose. Desde ahí, entonces, empezamos ya a institucionalizar Geoparque Imbabura, que no se quede solamente en alcanzar la acreditación, sino que aprovechando las capacidades institucionales, se empiece a poner en práctica ese objetivo número 17 de los ODS, ¿no? Dice ahí, alianzas para lograr los objetivos. Y esas alianzas tienen que ver con todos los actores locales posibles, con los GATS locales diferentes en el territorio, con las parroquias, con los municipios, con las comunidades, de tal manera que esto sea una causa común. Afortunadamente ha habido una buena sintonía, ha habido una buena sintonía, y lo que antes nos costaba trabajo encontrar los lugares donde se pueda difundir, porque el término geoparque era totalmente desconocido, ahora ya un poco mejor asimilado. Las comunidades entonces ahora ya nos llaman a que se les explique más a profundidad y también a que se les acompañe en su proceso de posicionamiento, ¿no? Y las estrategias que se vienen aplicando acá son las de conformación de grupos de trabajo de tal manera que sea participativa, que no sea una imposición del gobierno provincial, sino que sea una construcción participativa desde la comunidad. Entonces, un grupo de trabajo en Angochagua, justamente para diseñar un sendero seguro al mirador Angochagua, o también un sendero seguro hacia el Taytimbabura, o un sendero seguro hacia el Cubilche. Lo mismo INTAG. Si es que estamos hablando de Peñerera, donde hay unos senderos preciosos, o unos miradores naturales espectaculares, que se pueda hablar de seguridad, que se pueda hablar de participación ciudadana. Ahí el rol de la prefectura es muy importante por su capacidad logística, por su capacidad de generar impactos. Lo mismo se puede apreciar cuando se trastoca un poco la visión, ¿no? Si es que antes en Imbabura no teníamos productos turísticos, ahora podemos hablar de un catálogo de productos turísticos en desarrollo, los senderos, ¿no? Si tenemos 36 parroquias, ojalá cada uno tenga entonces su producto turístico, y eso hay que irlo acompañando, hay que irlo profundizando con mayor participación ciudadana. Y refiriéndonos a las vocaciones o a las competencias propias del GAT provincial, ¿no? La infraestructura. No podemos desarrollar el turismo si es que los caminos, si es que los accesos hacia los lugares de interés turístico no están en debida forma. Solamente para poner un ejemplo, el acceso hacia Angochagua, hacia Zulete. ¿Cómo se ha dinamizado en los últimos años la visita hacia Zulete? Y de palabras de ellos, dicen, tenemos un lindo turismo, dicen ellos, ¿no? La gente de Zulete, tenemos un lindo turismo. Aunque no sea feriado, siempre tenemos turistas. Y aunque estuvimos en pandemia, siempre tuvimos turistas, ¿no? Por lo tanto, el rol de los gobiernos locales es fundamental, ¿no? Y si en un comienzo, si en un inicio, los lugares de atención a turistas, sea las hospederías, los lugares de alimentación, tenían mala calidad, por ejemplo, los letreros con faltas de ortografía, los letreros feitos, las covachas mal puestas, vamos a ver cómo están ahora. Ha significado un proceso de orientación, un proceso de acompañamiento, para darnos cuenta que el turismo requiere calidad, que el turismo requiere seguridad, que el turismo requiere poner de parte de cada una de las personas de la comunidad sus capacidades para ir mejorándolo poco a poco. Y por supuesto, acceder a los lugares más lejanos, porque a veces nos olvidamos que en el páramo hay unos lugares preciosos por visitar, pero lamentablemente las condiciones normales, entre comillas, no han permitido llegar a ellos.
teniendo una vocación turística, teniendo potencial turístico, no se les ha acompañado. Entonces, los gobiernos locales también son corresponsables, por no decir los responsables directamente, de promover esta actividad turística que es totalmente democrática, con facilidad de acceso a todos los actores para emprender, para recibir a turistas y para mejorar las condiciones poco a poco en cada uno de los posibles destinos turísticos, ¿no? De tal manera que sea sostenible. Gracias. Perfecto, gracias por la respuesta. Y dentro de esta lógica ya se han mencionado varias cosas que quisiera que Enrique nos vaya señalando, porque aquí hay visiones, hay factores, hay elementos que los panelistas han mencionado, que Janine al inicio de la presentación del libro se hacía alusión. Enrique, ¿hay un camino posible para encontrar soluciones? ¿Cuáles son esos retos y desafíos que nos van a enfrentar a la búsqueda de soluciones? ¿Hay solución alguna frente a todo este panorama tan complejo que sea práctica de ser aplicable por parte de los gobiernos locales, por los actores del sistema turístico, para alcanzar quizá esto que generalmente solemos referir como el desarrollo del turismo en el país? ¿Cuál sería ese camino, los caminos, Enrique, para encontrar esas soluciones? Gracias, Víctor. Mira, con los colegas que nos juntamos para hacer este capítulo, Walter Ocaña, Carlos Garrido y Edison Molina, pensamos mucho en este tema, ¿sí? ¿Cuál es el camino de la recuperación? Y a mí me parece que en el Ecuador están dadas ciertos temas que son fundamentales. Primero, que es el no recuperar porque nunca se ha ido, ¿no? Sino realmente el utilizar, diría yo, o activar mucho más pragmáticamente el rol de los GATS en la repotenciación del turismo. En varios estudios que hemos hecho, y en este capítulo presentamos también algunos de esos hallazgos, se ve que los GATS son quienes tienen el liderazgo para el acompañamiento a sus empresas en sus territorios para emprender este reto. Y esto es un tema no menor, puesto que los mismos GATS han visto que este tema va a ser de tiempo, ¿no? Decían para algunas cifras que también están ahí en el artículo, pensaban ellos que un 60% tal vez de las compañías logren cierta estabilidad hasta finales del 2021, un 90% hasta el 2022, pero habían varios GATS que con mayor preocupación y quizás algunos de ellos que son los que menos frecuencia de flujos turísticos permanentes tienen, decían no ver una reactivación hasta el 23. Pero esta repotenciación entonces bajo este liderazgo necesita reconocer que en el Ecuador el tema ha cambiado radicalmente a un entorno participativo. Lo que no queremos es nuevamente que nos impongan políticas ni ideas sin la participación de todos los actores turísticos. Y este tema me parece que es importantísimo en este momento que se están discutiendo algunas cosas como la ley orgánica de turismo, que va a ser la próxima propuesta. Deben ser los trabajos de todos porque hay diferentes aspectos que se deben realizar. Y en estos aspectos hay algunos que destacan y que los comentamos ahí. Es uno primero que ante esta repotenciación o reactivación, como lo queramos llamar, el diseño de productos turísticos debe ser clave. Nosotros debemos, bajo la figura de los GATS, entrar a reevaluar estos productos que se van formando en los territorios, como los del geoparque, ¿no es cierto? E irles dotando de elementos, de infraestructura, de accesibilidad, de innovación, para que sean capaces de crear este magnetismo que vuelva a recuperar los flujos tanto nacionales como internacionales. Un siguiente elemento que me parece que es fundamental también hacerlo entre todos es reposicionar la imagen del Ecuador. El mercadeo es un tema que varios países del mundo lo están ya poniendo como su primera opción. Y en el país a veces lo siento un poco tibio y por eso nuevamente recurro a los GATS, tal vez para hacer cosas en conjunto, porque
lastimosamente salimos del COVID muy golpeados en imagen. A un año de lo que estamos conversando ahora, se hablaba de que Guayaquil era el epicentro de las peores ciudades del mundo con COVID a nivel mundial, y todavía han habido réplicas de esta noticia en varios medios, con lo cual el trabajo es duro para alcanzar justamente este criterio de seguridad que lo comentaba Soledad y nuestros compañeros. Eso nos lleva, creo yo, a un tercer elemento, que es formar grupos y recuperar lo que en la ley actual de turismo ya está, pero que lastimosamente se ha desarrollado muy pobremente en todo el país, unos consejos consultivos de turismo que yo los llamaría más bien OGDs, Organizaciones de Gestión de Destino, que tienen que ser el encuentro de todos los actores, academia, privado, comunitario, público, sociedad civil, etcétera, para contestar la nueva pregunta que me parece que queda en el aire después de este tema, que ya no es cuántos millones hace el turismo, ni cuántos miles de millones de personas viajan, sino ¿para qué hacemos turismo? ¿Cuál es el fin de que ese sector esté inmerso en nuestros territorios? Esto tiene que venir reforzado por un cuarto tema que me parece también es un reto, el tema de los datos, de los estudios, como este libro. A mí me preocupa realmente a veces que la academia y los investigadores hacen unos esfuerzos notables por presentar y tener estas radiografías de la sociedad, pero que son a veces textos que no llegan hacia los tomadores de decisiones. Entonces, invitarles también a que afronten este reto apoyados de quienes están apoyando con ideas innovadoras y con datos a este tema. Y finalmente, me parece que el reto va por conseguir una línea fiable, comercial, crediticia y de financiamiento, primero para que las empresas que han estado medio entre cerrar o no, que todavía están en ese limbo, puedan recuperarse, con ellas recuperar el empleo, que ha sido también fuertemente golpeada, pero más que todo, que haya ese fondo para la innovación. ¿Sí? Mucho hablamos de que el país necesita innovación en el post-COVID, ¿sí? Pero vemos que no hay ese acceso, por ejemplo, a esas líneas de crédito, perdón, que nos permitan hacerlo. Y creo yo que ahí debe venir una política que priorice esos sectores. Por ejemplo, una excepción fiscal y además otras ayudas financieras para quienes inviertan en la parte rural. Porque esta parte de aquí, este uso de la ruralidad va a seguir por mucho tiempo. También lo mismo para aquellos cantones que teniendo grandes atractivos y que teniendo buenas oportunidades de desarrollo turístico, no tienen servicios turísticos iguales que otros. Esas me parece que pueden ser algunas de las claves que nos permitirán no solamente reactivarnos para regresar a lo que éramos antes, sino reactivarnos con nuevas ideas y con un mejor rol protagónico. Perfecto, Enrique, muchas gracias por esos elementos. Quisiera sumar a este espacio, igual a los demás coautores, para que reflexionemos. Bueno, tenemos una pregunta por parte del público. Podríamos dar un espacio también para que se generen más preguntas. Mientras tanto, quisiera mostrarles la portada del libro, que como bien se ha mencionado, es una reflexión acerca del turismo y el desarrollo desde un enfoque territorial en el contexto de COVID-19. Es un esfuerzo de varias instituciones en el desarrollo del documento, en el que han participado distintas visiones, autores que han construido artículos desde distintos espacios. El día de hoy nos acompaña aquí en la sala varios autores de los artículos. El libro está estructurado de tal forma que en el primer capítulo hay una mención a una visión ex ante del turismo y los efectos de la pandemia COVID-19. Es un artículo trabajado por Sheila Camacho y mi persona. El segundo capítulo se refiere a las tendencias del turismo post-COVID-19, una reflexión para Ecuador, elaborado por María Soledad Oviedo y Fernanda Olivo. El siguiente capítulo se refiere a la nueva realidad del turismo post-COVID-19,
documento que es trabajado por Enrique Cabanilla, Walter Ocaña, Carlos Garrido y Edison Molina. El siguiente capítulo, Sinergias y barreras de las guías de turismo en el Ecuador durante la pandemia COVID-19, elaborado por Roberto Carrillo Flores. El siguiente capítulo es acerca de Imbabura, Geoparque Mundial de la UNESCO, un enfoque integral para el desarrollo en el territorio, elaborado por Pablo Jurado Moreno y Carlos Merizal de Ley. Y finalmente, el turismo mundial y los efectos de COVID-19, que nos espera, un documento trabajado por Pedro Longa. Esta es la estructura del texto del documento. Les reitero que hemos colocado el link para que se puedan registrar, nos dejen su correo y les enviaremos de vuelta la información correspondiente a los sitios donde pueden descargarse el texto de forma gratuita o a su vez si quieren adquirir el documento de forma física. Vamos a pasar, tenemos una pregunta del público o voy a ponerles a los panelistas juntos en este espacio para que planteemos este requerimiento que nos hacen el público asistente en esta jornada. La pregunta es formulada por Carlos Alfredo. Primero, haciendo una felicitación a los autores de los distintos artículos en el proceso de la investigación. Y la pregunta para nuestros panelistas es, ¿cuál será la relación de los empresarios turísticos con las comunidades, dado que, como se ha dicho, se está ya reactivando el turismo de cercanía, de espacios abiertos, de naturaleza y de relación con la gente local que beneficie a las comunidades? El micrófono está abierto para que no nos direccione la pregunta bien específico, así que compañeros panelistas, quien guste, por favor, nos puede hablar acerca de su visión con relación a estos aspectos, la relación entre el empresario turístico y las comunidades en este nuevo contexto de reactivación. Carlos, por favor. Yo quisiera contestar esta pregunta narrando qué es lo que nos está pasando en Imbabura, ¿no? Justamente para que haya una mejor interacción entre el sector empresarial y la comunidad. Y para eso, una primera reflexión. A Imbabura, antes de esta acreditación del Geoparque Mundial de la UNESCO, no la vendía a Imbabura. A Imbabura la vendían las agencias de turismo de la avenida Amazonas de Quito. No había mayormente acá alguna empresa interesada en vender, porque desde Imbabura se vendía Playa, se vendía Miami, Galápagos. Y ya en los últimos meses, en estos 2 últimos años, estamos viendo síntomas muy interesantes de una mejor vinculación del sector empresarial con las comunidades. Vuelvo al ejemplo de Angochagua. La Hacienda Zuleta, por ejemplo, ya es parte del grupo de trabajo de Angochagua para la conservación de los páramos. Ellos también tienen sus proyectos ambientales, pero ya hay una mejor apertura para vincularse con los artesanos de la localidad, para que haya un ganar-ganar, que haya un randy-randy entre el sector empresarial y las comunidades. Si se están planteando los productos turísticos, los senderos, como producto turístico en las parroquias rurales, entonces la comunidad tiene que verse beneficiada, porque hemos visto de que antes simplemente llegaba los turistas en los buses desde Quito y solamente dejaban $1, ¿no? O la foto a veces, o a veces nada. Esa situación tiene que cambiar con una mejor participación de la comunidad, un empoderamiento de la comunidad, mejor conocimiento, mayor educación, una mayor autoestima, mejores servicios de ellos mismos, mejor presentación de sus atributos comunitarios, de su vestimenta, de su cultura, de su cosmovisión, ¿no? Y eso seguramente también es parte de la gestión empresarial. Deben tomar en cuenta en la gestión empresarial como parte de su responsabilidad social. Se fortalece la empresa privada y también se beneficia a la comunidad participando activamente. Entonces, esos quizá pueden ser los nuevos aprendizajes, ¿no? Una nueva y mejor relación entre la empresa privada con la comunidad para que no solamente se beneficie la empresa privada, sino que también se beneficien los actores comunitarios, ¿no?
Eso es lo que empezamos a ver ya en Imbabura, una mayor actividad comunitaria para mejorar esa relación, ¿no? Empresa-comunidad. Gracias. Yo quisiera aportar otro tema nomás que sí me parece importante y es rescatar ese elemento de que la ruralidad necesita una ley de fomento, ¿sí? O sea, en esta nueva ley orgánica, creo yo que es importante regresar a ver el territorio. Si no regresamos a ver el mapa del Ecuador, vamos a seguir cometiendo el error que hemos cometido. No es posible que 2 cantones del Ecuador tengan el 50% del catastro turístico nacional. Eso no es distributivo. Ese no es haber cambiado el chip de un turismo para el desarrollo. Y más aún en lo rural. Entonces, en el tema de lo comunitario hay grandes oportunidades, pero hay tareas para hacer. Otra de las tareas que me parece que es importante es revisar la normativa detrás de los centros de turismo comunitario. Una normativa que viene del 2006 con un instructivo en el 2009, pero que fíjense en que no ha logrado registrar la gran cantidad de oferta que hay, ¿sí? Es apenas el 15% de todo lo comunitario que ha logrado tener una figura jurídica. Entonces, la ley no se legitima solamente por el veto presidencial, se legitima también por su aplicabilidad en el territorio. Creo yo que esas son algunas de las tareas para especialmente este tema de lo comunitario, tomando en cuenta qué son los nuevos destinos, que toda la gente está regresando a ver. Fíjese, para concluir este tema, una experiencia, ¿no? Primeras aperturas de lo que hemos tenido del turismo en Ecuador. Y los parques nacionales se repletaron inclusive más allá de su capacidad, ¿sí? Donde inclusive también nos deja otra enseñanza. Tenemos que educar al turista para hacer uso de esos lugares, ¿sí? El turista también tiene que aprender a usar de esta ruralidad. Pero ¿por qué se dio ese sobreuso? Porque no hay una oferta tan variada. Son pocos los sitios que hay alrededor de las grandes ciudades en la ruralidad. Y creo yo que es deber de los GATS el empujar esta oportunidad. Simplemente por reforzar un poco lo que han dicho los colegas, creo que, bueno, quienes somos docentes de aquí, sabemos que siempre estamos repitiendo en clases, ¿no? Tienen que participar todos los actores, todos los actores, estamos en eso todos los días y en la realidad no pasa. Y ese es el principal problema, ¿no es cierto? No se da esa participación de la comunidad, no se dan las alianzas público-privadas, es cada cual por su lado, por sus intereses. Y entonces, mientras no logremos que haya una participación real de todos los actores, no vamos a lograr que el turismo sea beneficioso para todos. Eso es lo que queremos lograr, pero no pasa de la teoría a la práctica, y yo creo que ese es el problema más grave que tenemos. En efecto, estos elementos que se han ido señalando son presentes. Yo quisiera solamente para ir cerrando esta parte ya, señalar que esta visión del todos está a distinto nivel. Y claro, se ha hablado de los ejemplos en las comunidades, quizá a nivel rural son los más próximos, pero está también presente a nivel de los gobiernos locales, en donde todo el ejercicio de trabajo de los gobiernos locales en muchas ocasiones son acciones aisladas que cada uno va defendiendo. Cuando el turismo en el país se desarrolla de tal forma que da una suerte de encadenamiento en el que todos de una u otra forma somos parte, nos beneficiamos de ese ejercicio. E inclusive, bueno, el espacio en el que estamos nosotros, algunos de los autores, que es la academia, también se ha dado saltos dentro de esto. El COVID-19 nos abrió la posibilidad de digitalizar este espacio de trabajo y reunión conjunta, dejando de lado estos elementos como celos profesionales, individuales, institucionales, y abriéndonos a la posibilidad de trabajar en conjunto, de darnos la mano para poder hacer este tipo de cosas. Bien, no tenemos otras preguntas en el público. Gracias por las felicitaciones enviadas por varias personas a los autores del texto. Simplemente en este instante señalar que entre los elementos más destacados, quizás decirlo, viene el reto del trabajar en realidad con la cuestión de la descentralización, que la seguridad dentro del turismo es un eje fundamental que debe ser abordado y que muchas veces queda por fuera.
y que en realidad este nuevo turismo debe ser un turismo con todos, no solamente desde un grupo privilegiado de conocedores ni de tomadores de decisiones, sino que todos los actores se vean involucrados en este proceso. Quiero señalarles que este texto, el del turismo y desarrollo en el contexto territorial COVID-19, es un esfuerzo que es parte de varias instituciones. Quiero presentarles a continuación a Francisco Enríquez, quien es coordinador de la serie de libros de la cual es parte el libro de Turismo y Desarrollo. Son más de, bueno, son 14 volúmenes los que hasta el momento se han trabajado junto al CONGOPE. Francisco, bienvenido a este espacio de discusión. Muchísimas gracias, Víctor. Buenas tardes con todas, con todos. Para Flaxo y su Departamento de Estudios Políticos es una gran satisfacción presentar hoy el volumen número 14 de la colección Territorios en Debate del CONGOPE, cuyo título, como ya se ha mencionado, es Turismo y Desarrollo desde un enfoque territorial y el COVID-19, del que son autores destacados académicos y gestores de política pública, como Pablo Jurado, entre otros, presidente del CONGOPE, prefecto provincial de Imbabura y autor de la iniciativa Imbabura Geoparque Mundial de la UNESCO. Coordinador del mismo y editor de este libro ha sido Víctor Lluxia, académico de Flaxo y ahora docente investigador de la Universidad UTE, a quien le mando un fuerte felicitación por este logro, y como también a todos los demás coautores. Bueno, el volumen 14 que se presenta hoy, como ya se mencionaba, forma parte de una serie de 14 libros publicados como colección por parte del CONGOPE. Colección quizás la más completa, yo diría, a nivel nacional e inclusive regional sobre desarrollo territorial, puesto que en ella se han abordado diversos temas como seguridad alimentaria, extractivismo a nivel intermedio de gobierno, alianzas público-privadas, tensiones entre lo urbano y lo rural, paradiplomacia, interculturalidad, géneros y violencia, territorialización de la política pública, en los que han participado más de 120 autores de Ecuador y distintos países de la región y el mundo. Libros que están alojados en los repositorios como el de Flaxo Andes, de Flaxo Ecuador, y en el mismo repositorio del CONGOPE, de donde pueden ser bajados en su versión digital de manera gratuita. Vale mencionar que en Flaxo será en el transcurso de estos días que ya va a estar presente, ya han recibido los links, ya hemos recibido los links, pero todavía nos dicen que en estos días va a ser posible bajar los mismos de este repositorio de Flaxo Andes. En días pasados se presentaron junto a este volumen otros 3 volúmenes cuyos títulos fueron Organización del Estado en el Territorio a partir del COVID-19, que es el volumen 11, Cambio Climático, Desarrollo Territorial y Gobiernos Locales, Lecciones de la Crisis Sanitaria, que es el volumen 12, y Comunicación Política en Tiempos de Emergencia, que es el volumen 13, y el volumen 14 de Turismo, que ya se ha mencionado. Los temas de los libros de esta última entrega fueron concebidos en el marco del COVID-19, puesto que se trata de un hecho de tanta significación, no solo por los daños en términos de salud y muerte, sino también de ralentización de la economía y la producción, que de algún modo marcan un antes y un después, dado que una vez superado el COVID, no vamos a volver a la vieja normalidad, sino a una nueva, puesto que ha cambiado y va a seguir cambiando el comportamiento humano, el uso de los espacios públicos y privados, el mismo modo de vida, y fundamentalmente va a cambiar o está cambiando nuestra relación con la naturaleza, con las demás especies de este planeta. Y es precisamente la actividad turística una de las que más va a cambiar, de las que más está cambiando, puesto que además de ser una de las actividades más golpeadas por la pandemia, es una actividad que genera cercanía, aglomeración y contacto entre habitantes de diversos lugares del planeta. Precisamente esa reflexión es parte del tema que se aborda en este libro y por ello les invitamos a leerlo. Su versión digital será de fácil acceso en los repositorios antes indicados y la versión impresa la podrán encontrar en algunas librerías, probablemente en la librería de Flaxo y en su librería, en algunas librerías
y en Aviala, por supuesto, también. Bueno, eso quería mencionarles. Para finalizar, solamente quiero expresar mi agradecimiento a las autoridades del CONGOPE, Pablo Jurado, presidente, y Edwin Miño, director ejecutivo, quienes han hecho posible la publicación de estos 4 volúmenes que, como decíamos antes, se suman a los 10 antes publicados. En realidad, hemos publicado 17 volúmenes con el CONGOPE porque tenemos otra colección que hace referencia al tema de economía y territorio, con la que publicamos también el año 2019, 3 volúmenes, uno de ellos sobre dolarización, a los 20 años de la dolarización, otro sobre la calidad del gasto público y otro debate entre crecimiento del gasto, crecimiento económico y austeridad, temas de bastante actualidad. Agradecer también a Víctor Lucha, coordinador y editor de este libro, agradecer a cada uno de los autores que nos han acompañado por su valioso aporte y esperamos tener en el futuro la posibilidad de seguir publicando libros sobre desarrollo territorial entre academia y gestores de política pública. Muchas gracias a todos por acompañarnos también en este acto. Buenas tardes. Gracias, Francisco. Solamente para cerrar esta parte, agradecer a todos los asistentes al evento. Gracias a las personas que llenaron su registro. Quisiera comentarles que tenemos participantes de instituciones como el CES, ESAP, AIC, IAEN, Ministerio de Turismo, Turismo y Conservación, Universidad de las Américas, la UNACH, la Universidad Central, la UMSA, la Universidad UTE, que nos acompañan en esta jornada. Veo académicos, estudiantes y profesionales de distintos ámbitos que se han sumado en esta jornada para conversar acerca de las reflexiones de lo que es el turismo, el desarrollo y COVID-19. Muchas gracias por haber asistido a esta actividad. Gracias por las felicitaciones que se están haciendo llegar a los distintos autores de la participación en esta jornada. Muy amables por su presencia.